Buenas noches. Tenemos una entrevista con la doctora María Teresa Hilari para Be Water Movement. Ella es médico internista en la Clínica de Santo Domingo en Managua y lleva 23 años pues realizando terapia de mar. Y nada, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, gracias por la invitación. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con la entrevista, con la pregunta que comienzo siempre, que es ¿el agua para ti? Bueno, el agua es el producto que compone el 70% de nuestro cuerpo y el 70% del planeta. Es decir, el agua es vida, el agua de mar es donde surgió la vida, hace miles de millones de años. Entonces, para mí el agua es vida y es el medio en que se mueve la vida. El medio que impregna nuestro interior, el líquido intracelular dentro de las células, el líquido extracelular fuera de las células, y esto suma más o menos un 70% de nuestra composición. Pero no es simple agua, es agua de mar isotónica, es decir, es agua con sales y minerales. ¿Y cómo te llegó a ti el agua de mar? ¿Cómo fue tu La primera? información me llegó por medio de mis maestros. En primer lugar, el Laureano Domínguez, un periodista de investigación de Colombia, que fue a Francia a estudiar la obra de René Quintón. René Quintón es el que hizo los descubrimientos científicos con referencia al agua de mar en el siglo pasado. Entonces él fue a Francia, desentrañó toda la obra que estaba un poco olvidada y trajo toda esta información a América. Empezó por Colombia y empezaron con la ayuda de la Fundación Aquamaris a llevar el agua de mar a 2000 kilómetros de distancia a lugares pobres para la sanación, digamos, y la nutrición de niños desnutridos y la sanación de personas enfermas. Y en el 2003 él trajo esta noticia a Nicaragua con toda la base científica recopilada de René Quintón y toda la experiencia práctica que habían tenido en varios años en Colombia. Y nos convencieron a varios médicos y trabajadores de la salud. Él dio charlas en universidades, dio charlas en el Ministerio de Salud, dio charlas en barrios y bueno, varias personas cuando él se fue empezamos a recoger agua de mar por lo menos una vez al mes, hacíamos viajes festivos con depósitos grandes y los llenábamos, cargábamos un camión que entre todos pagábamos el viaje y entregábamos esta agua de mar en lugares de atención médica que empezaron a llamarse dispensarios marinos, donde el agua de mar se entregaba lo más gratuitamente posible. Bueno, a veces había que pagar la gasolina del camión, ¿no? Pero ya cuando el gobierno se implicó en Nicaragua, ya empezaron a traernos el agua de mar gratuita, ya sea al principio con camiones cisterna de la alcaldía de Managua y después con camiones del Ministerio de Transporte, financiados por el Ministerio de Transporte, y todavía nos la traen ahora. Desde el año 2005, pues llevamos 21 años que el gobierno está apoyando el programa del agua de mar y así se puede entregar gratuitamente a las personas que la piden en Managua. Ahora estamos pendientes, mañana llega un viaje porque ya tenemos bastantes vacíos los tanques. Son tanques de 1100 litros que nos fueron donados por una empresa socialmente responsable, una empresa manco en esta época, y la Fundación Aquamaris nos colaboró haciendo unas bases metálicas para que pudieran sustentar estos depósitos de más de 1 tonelada, ¿no? De hierro y calculado el tamaño y calculado el tamaño, el grosor de los hierros y la forma por un ingeniero estructural que también nos apoyó desde la alcaldía de Managua. Y ahí estamos, distribuyendo siempre el agua de mar a la población, a nuestros pacientes y a todo el que la pida. Sí, porque además he visto el vídeo y cogéis prácticamente el agua cerca de la orilla, en una zona que es muy limpia. Pero- En la orilla de una playa limpia, donde no haya cloacas ni ríos cerca que bajen la salinidad del mar, porque esta salinidad que tiene el mar
hace que los microbios desaparezcan, se eliminen por ósmosis. Lo voy a explicar. Sí. Hace unos 4.500 millones de años, según la teoría evolucionista y de René Quinton, que le llaman el Darwin francés, la vida surgió en los océanos primigenios, las primeras células que se fueron haciendo animales pluricelulares, fueron desarrollándose más y más, luego pasaron al medio terrestre, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, estos animales que surgieron hace 4.500 millones de años, más o menos, según la teoría, el mar tenía una composición de 9 gramos de sales por litro. Ahora, estos animales llevaron esta composición en su medio interno. Las células, todo lo que nos constituye y que constituía aquellos animales primitivos, estaban penetradas por esa osmolaridad, por esa concentración de sales de 9 gramos por litro. Sí. Y llevaron a la Tierra esta composición. Pasaron estos 4.500 millones de años y los mares se fueron evaporando y fueron recibiendo la erosión de las rocas y fueron recibiendo minerales, y actualmente los mares, después de tantos miles de millones de años, tienen una osmolaridad, una salinidad de 36 gramos de sales por litro. Entonces, los microbios de procedencia accidental terrestre por unas cloacas o por fecalismo al aire libre o lo que sea, cuando caen al mar, como tienen una composición igual que todos los animales y seres unicelulares, pluricelulares terrestres, de 9 gramos de sales por litro. Al caer al mar, entonces por ósmosis empiezan a perder agua por su membrana, que actúa como membrana semipermeable, pierden agua, nunca van a compensar la hipersalinidad externa y se mueren deshidratados porque pierden toda el agua, ¿no? Entonces no son viables en el mar. En el mar rápidamente se descontamina por este medio, ya, lo cual no quiere decir que lo polucionemos con plásticos, con botellas, etcétera, con basuras, ¿no? Porque esto es polución. Pero la contaminación por microbios es prácticamente imposible porque por ósmosis se inactivan los microbios de procedencia accidental terrestre. El mar tiene bacterias propias del mar que han sido estudiadas por el doctor William Fenical de la Universidad de La Joya en California, y él pudo determinar in vitro que estas bacterias propias del mar tienen un efecto analgésico, antiinflamatorio, antibacteriano, antibiótico y anticancerígeno. Por eso el agua de mar también tiene un efecto, digamos, curativo en nuestro cuerpo. No es que lo cure todo, pero ayuda a las curaciones. Sí, regula todo nuestro organismo por dentro, ¿no? Todo Sí, lo lo regula y reequilibra. las células empiezan a funcionar mejor. Sí, me contabas que había un caso en Miami que se habían roto toda el sistema de cañe, Cloacas. sí, todas las Mira, cloacas y que esto es salió una mucho. demostración de que el agua de mar se descontamina por este efecto de Sí, por ósmosis y eso. por otros efectos. Se rompieron unas cloacas en Miami y las autoridades sanitarias de un lugar tan turístico, pues alarmadas, empezaron a tomar muestras de toda la bahía de Biscayne, cerraron hoteles y toda una gran alarma sanitaria, ¿no? Y vieron que solo en el lugar de la fuga de cloacas había marcadores de contaminación, que se consideraba la Escherichia coli, pero 300, 500 metros más allá ya no se observaban, habían desaparecido, se habían inactivado por ósmosis. Y cuando cerraron y repararon la cloaca, al día siguiente ya no había microbios. ¿Ya? Entonces, esto hay un estudio que lo constata. Y a mí el doctor Ángel Gracia, que en paz descanse, me dejó este estudio, la fotocopia pues de este estudio que hicieron las autoridades sanitarias en la Bahía de Biscayne. Muy Sí, interesante. Hay otros efectos de descontaminación. El primer elemento del agua de mar es el cloro. Luego la gran dispersión, ¿verdad? Porque el mar es tan inmenso. Luego el fenómeno de ósmosis, como ya dijimos. Luego hay ciertas bacterias en el mar que que fagocitan restos orgánicos, tienen un efecto biocenótico, biocenosis se llama este mecanismo,
por el cual se descontaminan las aguas negras, por ejemplo, de Japón y de otros países, por estos microbios con un efecto de biocenosis. Por eso, cuando hay una fuga de petróleo en un petrolero, al cabo de unos días tú ya no ves la mancha negra, porque estos microbios la han ido fagocitando, ¿no? Bien. Mm. ¿Y cómo describirías, por ejemplo, tu terapia de mar a alguien que nunca ha recibido este tipo de terapia? ¿Qué es lo que les cuentas para... Bueno, yo les explico que como la vida surgió en el mar y nosotros tenemos este medio interno parecido al agua de mar, si Ujú. nuestras células se enferman, al reponerle agua de mar, ellas empiezan a funcionar mejor. Decía René Quintón que nuestro cuerpo es como una gran pecera en la cual nadan trillones de pececitos que son nuestras células. Si estos pececitos nadan y les ponemos agua de mar, no se van a enfermar porque es su medio original donde surgió la vida. Y si están enfermos y les pones agua de mar, se van a curar antes, porque necesitamos todos estos minerales en nuestro cuerpo que muchas veces están carentes porque comemos comidas demasiado refinadas, azúcar refinado, aceite refinado, sal refinada, todo refinado, ¿no? Harina refinada, y todo ese refinado, por ese proceso de refinamiento, le han quitado los minerales propios que tiene la harina, que tiene la sal integral marina, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, con tanto refinado y tanta comida chatarra, transgénica y todo, nuestro cuerpo intoxicado, cuando le integras agua de mar, se desintoxica y se limpia. Y entonces todo empieza a funcionar mejor. Y tiene el aporte mineral que necesita y que aun tanto refinados tenía carencia, ¿no? Bueno, y que el plasma de nuestra sangre es extraordinariamente parecido Claro, al agua marina primigenia, a la isotónica. claro. Ujú. Entonces, Sí, em, a mí me gustaría, bueno, por un lado, es que te preguntaba todo lo de los microorganismos, porque yo muchas veces voy con mis amigas y cojo agua de mar así directamente, entonces pero aquí la coges, digo, sí, sí, digo, no pasa nada. Y por una eso playa quería que que se vea contases un limpia. poco lo de las bacterias. Por otro lado, también he hecho deporte de mar, entonces me gustaría mucho también dar ese mensaje de que no pasa nada, o sea, si te quedas tirado en mitad del mar en la tabla de windsurf, o sea, lo principal es que no te dé insolación, es taparse un poco, pero que sí que se puede, que no te vas a morir por tomar agua de mar, sí que si Sí, tomas a hay sorbitos, experiencias. poquito a poco. ¿Perdón? Hay experiencias explicadas en la literatura, desde Gabriel García Mm. Márquez, explicó cómo un náufrago sobrevivió 10 días en alta mar bebiendo pequeñas cantidades, hasta el doctor Ángel Gracia y otros científicos que estuvieron en una barca en el puerto de Fuerteventura, mientras otros científicos estábamos en un congreso referente al agua de mar. Y luego Alain Bombard, que fue alcalde de una ciudad de la Bretaña francesa, se fue en una balsa de la Bretaña francesa por todo el Pacífico hasta la Guinea, y él pudo sobrevivir en una balsa, no llevaba agua, pudo sobrevivir bebiendo agua de mar y pescando pececitos, creo yo, en los 3 o 4 viajes que duró el- esta experiencia, esta aventura. Y él lo describió en un libro, creo que se llama Naufragio voluntario, de Alain Bombard. Y así hay muchos casos descritos hasta en libros, ¿ya? Cómo los náufragos sobreviven y pueden sobrevivir hasta que lo rescatan bebiendo pequeñas cantidades de agua de mar, lo mezclan con la saliva. Nosotros producimos agua metabólica en nuestras reacciones bioquímicas para producir energía, se produce agua metabólica en nuestras células, y esta agua de mar hipertónica se mezcla con lo que quede de saliva y con esa agua metabólica, y la persona no se muere deshidratada. Y volviendo a los dispensarios marinos, o sea, creo que surgió un poco, bueno, aparte de que hay una ley, creo que es la única en todo el mundo, en Nicaragua,
eh, ah, o sea, protege y tiene, o sea, deja que funcionen estos dispensarios marinos. De hecho, Em, hay una ley de medicina natural en Nicaragua, la ley sí, 774, donde el agua de mar es un elemento, digamos, terapéutico, coadyuvante terapéutico, legal. Ya en Nicaragua ellos lo pusieron como talasoterapia, que significa terapia con talasos, con los océanos, con los mares, ¿no? Y en esa ley, que es muy amplia, hay decenas de medicinas alternativas. Está la medicina tradicional china, la ayurveda, la nueva medicina germánica, el agua de mar, la terapia floral. Y el agua de mar está legal en esta ley. Y yo pude capacitar a 200 médicos y terapeutas del Ministerio de Salud en este tema y se convirtió en un programa de las clínicas de medicina natural del país, donde se atiende gratuitamente a la población, tanto la medicina occidental convencional como la medicina natural es gratuita en Nicaragua. Y uno de los programas es el agua de mar y tienen protocolos y todo. Yo pude asesorar el protocolo de agua de mar. Ujú. por ejemplo, en España nunca se podría impartir este tipo de clases en la universidad, no, no están abiertos Bueno, a- sí, se podría si lo pide, si hubiera gente interesada. Yo he dado muchas charlas en diferentes lugares del Estado español, en diferentes países del mundo. Y Ángel Gracia también dio charlas, dio cursos en España, en Badalona. En España es ampliamente conocido el poder nutricional, curativo, preventivo del agua de mar. De hecho, hay unas 20 empresas que la envasan y la venden en supermercados. Entonces, ya es bastante conocido el tema en España. Mm. Y bueno, sé que también la tasa de desnutrición bajó muchísimo, por ejemplo, también en Nicaragua, ¿no? Gracias a poder tomar agua de mar, que fue también... Bueno, se hizo un estudio. En Nicaragua casi no hay desnutrición porque a pesar de que es un país pobre, hay muchas ayudas gubernamentales para la alimentación de los niños, el vaso de leche en la escuela, etcétera. Pero una doctora catalana, Victoria Vendrell, hizo un estudio en el norte del país porque lo que había en esta región indígena eran niños bajitos y esto se llama desnutrición crónica, eh, porque anteriormente o en gobiernos anteriores, lo que sea, no habían recibido suficiente alimento, suficientes ayudas y habían quedado pequeñitos. Entonces, según las curvas, ¿no? De tamaño normal, de peso normal. Entonces, se intervino, con permiso del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, se intervino dando de agua de mar medio litro cada día en las escuelas a estos niños que, medidos por el mismo Ministerio de Salud, eran bajitos y tenían una desnutrición crónica. Se les dio durante los 5 meses que faltaban para terminar el curso medio litro al día de lunes a viernes, que duran las clases, y sábado y domingo, pues algunos se llevaban agua de mar a la casa. Y se pudo ver al finalizar ese periodo, ese estudio, que la mayoría, como un 70 y pico por cien, habían mejorado la desnutrición crónica en comparación con otra comunidad indígena en la que no se había intervenido, donde más bien estaban un poquito peor. Entonces ahí se demostró y había un niño de 10 años con desnutrición aguda y crónica, que a los 10 años es difícil recuperar las desnutriciones y él mejoró ambas, la aguda y la crónica, es decir, el bajo peso y la baja talla. Entonces ahí se pudo demostrar que es un mensaje esperanzador para los países pobres del mundo, donde mueren millones de niños de hambre, donde cada segundo muere algún niño de hambre, es un mensaje muy esperanzador. Pero desgraciadamente, las ONGs que trabajan con estos niños desnutridos, a pesar de haber sido invitadas en congresos de agua de mar, ningún caso, cero caso, porque parece que el dinero se queda por el camino y no llega realmente, es un problema crónico y siguen muriendo, ¿no? Si se hicieran mareductos en vez de oleoductos o al lado de los oleoductos, que trasladaran el agua de mar a esos países tan pobres y los países, por ejemplo, de África que están al lado del mar, se abastecieran de agua de mar, no morirían estos niños por desnutrición. Claro. Eso ha sido comprobado.
Y si entráis a la web y buscáis René Quintón, vais a ver niños gravísimos, piel y hueso, desnutridos, las fotos de hace 100 años, que al cabo de 2, 3 meses ya estaban rollizos y vivos, porque eran niños que estaban para morir. Ahí se demuestra el poder curativo y nutricional del agua de mar. En estos casos, ya con fotos y todo de la época y del estudio científico de René Quintón, en los dispensarios marinos de Francia, en Egipto, en Estados Unidos, en varios países. Y el agua de mar, ahora, por ejemplo, en España se vende como ampollas de René Quintón en las farmacias. Sí. Y en Canadá también se llama Ocean Plasma, también se vende en las farmacias el agua de mar. Y por ejemplo, los entrenadores de las vueltas ciclistas a Francia, España, Italia, ellos obligan a los ciclistas a tomar agua de mar durante las competiciones y durante los entrenamientos. Y ellos toman las ampollas de plasma Quintón. marino de René Quintón, pero bien pudieran tomar hasta mayores cantidades de agua del mar directamente sin necesidad de comprarla y gratuitamente, ¿no? Claro. Entonces ayuda también a los deportes, da energía para el deporte sin dopaje, ¿ya? Es algo natural que da más energía para rendir en los deportes. Y en Colombia, deportistas olímpicos la toman recomendados por Laureano Domínguez con grandes éxitos deportivos y toman medio litro al día en Colombia. Y a mí lo que más me llamó la atención cuando vi todo el documental de Agua de Mar, Misterio y Sanación era, bueno, todas las fotos que vi de curaciones de niños de René Quintón y sobre todo me llamó muchísimo la atención las transfusiones directamente al torrente sanguíneo de agua de mar isotónica. Me, Durante Esto las me guerras, colapsó la y esta cabeza. hipertónica se podría hacer también en la clínica, donde en el dispensario marino Santo Domingo, hay gente que se viene a poner agua de mar hipertónica directamente en la vena, 20, 30 mililitros, 40 mililitros, directamente hipertónica filtrada en la vena. Y, durante las guerras mundiales, cuando había heridos en alta mar y no tenían para transfundir sangre, les transfundían agua de mar. Sí, sí. Entonces, para los testigos de Jehová que rechazan transfusiones de sangre, es algo que los podría salvar también. Sí, sí, me decías también que Ángel Gracia se metía él también directamente, ¿no? Del agua de mar, cogía Sí, la jeringa y se hacía su hay un video transfusiones. que él lo grabaron con una jeringota grande en alta mar y como él era médico veterinario, él mismo se la administraba, Ya. hipertónica. Y Él cuando, fue muy fuerte porque bebía medio litro al día de agua de mar durante toda su vida, pues desde que descubrió esto, muchísimos años, y él era un hombre fuerte, que ya murió sí. pues por la edad, ¿no? Pero Ujú. Pero él tomaba agua de mar tal cual, ¿no? De hipertónica, o sea, sin diluir hipertónica, ni tal nada. cual, nadabas, absorbía, sí, Bueno, y así estaba estupendo. sí. ¿Cuándo recomiendas tomar, por ejemplo, agua hipertónica y cuándo agua isotónica? O sea, ¿cuándo es mejor diluirla y Bueno, cuándo es mira, mejor? yo soy una que la hipertónica no me gusta nada, tan salada, no. Entonces yo la tomo isotónica o la agrego a bebidas, por ejemplo, limonadas, naranjadas o algo así, ¿no? Para cocinar Ujú. también el agua de mar. Pero cuando una persona está muy estreñida, que defeca cada 3, 4 días, cada 7 días, como me cuentan algunos pacientes, les digo, beban medio litro hipertónica y va a ir al baño. Y después, durante 2 o 3 días, beba un poquito menos hipertónica. Después, si quiere, la puede tomar isotónica. Ya suelen regularse. ¿Ya? Cuando hay estreñimiento, cuando hay obesidad, se puede tomar hipertónica también antes de las comidas para quitar el hambre de la persona que coma menos, pero pues es más agradable, es como un suero tomar la isotónica, es decir, a los 9 gramos de sales por litro, diluyendo una parte de agua de mar por 3 de agua potable, ¿ya? Así pasa de 36 gramos de sales por litro a 9 gramos de sales por litro.
Luego, en la entrevista bueno, que vi yo de YouTube, que me enviaste de Ikigai, bueno, que era de Conuvive, siempre me hago un lío con este nombre, Conuvive, que lo pondré también de enlace en esta entrevista, que es que ahí cuentas todo, se ve toda la documentación, se ve todas las fotos de todas las Es que hay muchos curaciones. Mm, estudios. sí. Hay muchos estudios realizados desde Colombia, que eran financiados por Aquamaris al doctor Wilmer Soler, hasta en Centroeuropa, en Japón hay un montón, en Taiwán, en Oriente hay muchos estudios, en sobre todo los países cercanos a la costa, en China, en Estados Unidos. En muchos países hay estudios publicados en revistas científicas que demuestran que la gente mejora la hipertensión, que mejora la diabetes, que mejora... yo tengo pacientes con insuficiencia renal que toman agua de mar y algunos no han necesitado entrar a la diálisis. Claro que también utilizo la nueva medicina germánica donde el paciente tiene que resolver el conflicto de abandono, de soledad, de sentirse como pez fuera del agua. Y con eso resuelven insuficiencia renal y evitan la diálisis. Y pacientes en diálisis, algunos han podido salir de ella. Cuando ya llevan muchos años es muy difícil salir de ella porque el riñón se pone perezoso y ya no puede, porque está acostumbrado a que la máquina dializa y le saca todo lo que hay que sacar y entonces ya no vuelve a funcionar. Pero he visto que pacientes que están en hemodiálisis desde hace una eternidad toman agua de mar y por lo menos empiezan a producir gotitas de orina que no producían cero orina, ¿ya? Entonces, también para la insuficiencia renal, para todas las enfermedades de la piel, aplicada encima de la piel, para problemas de los ojos, aplicada como colirio, para la rinitis, rinosinusitis, además de tomada, ¿verdad? Se pueden hacer baños nasales. Para la alopecia, además de tomada, se puede aplicar haciendo masajes en el cuero cabelludo. Se puede aplicar en el pie diabético, a veces tienen que amputar diabéticos por infecciones muy terribles en las piernas, en los pies. Pues se puede poner el pie o toda la pierna en agua de mar 1 hora, 2, 3 veces al día. Ahí se limpia todo y ayuda a cicatrizar, poder regenerador celular. Salen las fotos que son. Sí, y se Sí. cicatriza mejor y porque tiene un poder cicatrizante también, ¿no? Ujú. El agua de mar es muy maravillosa Y y en casos de es diabetes un también, ¿no? complemento, sí, es un Ujú, complemento nutricional que nadie nos puede impedir de beberla, ¿no? Sí, yo ujú. tengo muchos diabéticos, hasta insulinodependientes que han logrado dejar la insulina. También trabajo la parte psíquico-biológica con la nueva medicina germánica, porque todas estas enfermedades comienzan desde la nueva medicina germánica con un shock dramático, inesperado y vivido en Claro. soledad. Y si la persona resuelve esta situación, Ujú. se cura sin necesidad de nada ni de fármacos. Pero el agua de mar ayuda también. ¿Y cuál ha sido el caso más crítico que hayas podido Bueno, casos de tratar? insuficiencia renal que ya no entran a diálisis y es una, es una buena noticia Sí, sí, sí. porque Eso. uno queda pegado al aparato y con una expectativa de vida un poquito más corta duran 3 veces por semana durante toda su vida. Esto es Ujú, un lastre, ¿no? Y ujú. luego casos de cirrosis con ascitis, es decir, con el vientre muy hinchado. Uno de los primeros casos que atendí era un paciente alcohólico cirrótico con una barriga llena de líquido ascítico que había que drenarle 2 galones cada semana para que pudiera respirar mejor, que es como si tuviera un embarazo, pero de agua, ¿no? Sí. Entonces empezó a tomar medio litro al día y al cabo de un mes ya no tuvimos que sacarle líquido. Y al cabo de 2 meses ya la barriga se había normalizado, ya no tenía ascitis, ¿no? Fue un caso muy llamativo porque de no poder trabajar debido a esta limitante y que se ahogaba a volver a trabajar. Entonces, todo esto son casos muy importantes en la literatura y en la Sí. experiencia propia, ¿no? Ujú. Básicamente es que yo creo que como es el medio marino interno, siempre va a regular todo, o sea, da igual lo que sea, da igual la enfermedad, da igual, o sea, siempre
va a ser volver al origen, o sea, bueno, superando siempre traumas pasados o emociones pasadas, el cuerpo se va a autorregular porque tiene una inteligencia, o sea, tenemos un cuerpo que es una maravilla, que es que se cura solo, ¿no? Él mismo se reorganiza y se reequilibra. La naturaleza es la que nos cura. Y esto lo vemos Sí. en la nueva medicina germánica, ¿no? Que una Mm, vez resuelto el conflicto que originó la enfermedad, porque la enfermedad en realidad es un programa de sobrevivencia ante un shock traumático que en el mundo animal el animal no sobreviviría. ujú, Entonces, al lograr resolver la causa, la persona se cura porque la naturaleza te vuelve a tu normalidad previa, ¿no? ujú. Y claro, el agua de mar siendo algo natural que el cuerpo necesita, también estamos apoyando a la naturaleza y la naturaleza nos apoya con lo natural, con el agua más mineral de todas las aguas. Mm. Sí, porque nuestro cuerpo realmente es perfecto. O sea, si no fuese Así es. por ningún tipo de trauma, tenemos un sistema que funciona perfectamente y adecuadamente. Si es que lo que pasa es que al final en No este maltratamos lo mucho. maltratamos mucho. Pero bueno, por todo un sistema cultural un poco inculcado de cómo comer, de cómo, bueno, y de problemas, ¿no? Es- pero Por sí, eso hay que tomar conciencia, mm, informarnos, volver a lo natural, intentar con médicos alternativos liberarnos de los fármacos químicos que nos cronifican. ujú, Entonces hay que hacer ese intento de volver a lo natural, ¿ya? Para acompañar a la naturaleza en nuestro bienestar, para nuestro bienestar. sí, sí. Y pisar la tierra descalzos, tomar el sol, beber agua, agua sana, limpia y marina. Mm. Y bueno, siempre pienso, digo, bueno, ¿sería posible en Europa o en España que se pudiese recuperar ese protocolo de romper esa barrera y poder hacer transfusiones de agua marina? O sea, ¿cómo se podría llegar ahí? ¿Sería posible? Pues pagándole a una enfermera privada o un médico privado que te lo administre en tu casa, porque en los sistemas de salud no está conocido. Mm. Ujú. ¿Y eso sería legal? O sea, se podría... Es que depende, es decir, no sé si sería legal o no sería legal. No hay protocolos que lo avalen y ahora la medicina oficialista se basa en protocolos, pero Ujú, uno puede decidir sobre su vida, claro. ¿ya? Ujú, Y tal vez no es necesario transfundirla si no sea un caso muy grave, ¿no? Sino solo mm. beberla. Nadie te puede impedir que bebas el agua de mar. De Hombre, ya. hecho, se vende para consumo humano en farmacias, en supermercados en España, ¿no? Entonces no es una cosa tan rara. Ujú. No, no, sí, cada vez toma más gente agua de mar. Mm. Totalmente. Lo que pasa es que creo que en ciertos casos sí que ayudaría mucho. Pero... Sí, pero bueno, mm. Y por último, si alguien quisiese empezar a tomar agua de mar, pues sería tomar a lo mejor agua de mar en ayunas, ¿no? Que creo que es el mejor momento para que el cuerpo la sí, tomara. si la tomas en ayunas te ayuda a ir al baño, a defecar normalmente y bien. O la puede empezar a tomar en una bebida, una Ujú, limonada natural, la saboriza un poco. ujú, eh, Puede empezar a usarla para cocinar, puede empezar a tomar la isotónica, yo qué sé, es que depende de cada caso. ujú, Yo no te dije, pero por ejemplo, cuando tengo gripe, aunque no me gusta hipertónica, yo me la tomo hipertónica, ya medio vaso, y luego medio vaso más tarde. Pero si no, pues estando sana, isotónica ya para mí está bien. ujú. Muy bien, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, María Teresa. Y nada, espero que nos veamos muy pronto. Y Estás invitada al curso de Nueva Medicina Germánica que voy a dar en en octubre en Barcelona. Barcelona, finales de septiembre, principio de octubre, porque es un tema muy importante también.
Es el Ujú, tema que también nos ayuda a sobrevivir sin necesidad de fármacos, ¿ya? Si la persona logra resolver situaciones traumáticas. Y ahí se ujú, explica todo científicamente. ujú. Así que tal vez nos conocemos Claro, sí, sí. directamente. Te iré a ver, por supuesto. Bueno, pues Bueno, muchas gracias otra vez. un abrazo a ti y a todos tus seguidores y que les aproveche. Buen provecho con el agua de mar. Muchas gracias. Hasta pronto.